altamente usado, mejor dicho, en los exámenes, tanto parciales como finales. Es común de utilizar en toda la parte de reporting, digamos, si tienen un día que desarrollar sistemas de gestión y tienen que hacer reportes. Lo que sea totalizar, acumular datos, siempre y cuando los datos tengan un esquema de ordenamiento jerárquico, se puede aplicar este tipo de soluciones. O sea que no es que solamente lo vemos acá, sino que en la vida real se ocupa mucho. Y se conoce como corte de control. Es un proceso de tipo estadístico. Del tipo también unitario, para que se acuerden, lo que veníamos viendo en la clase pasada era los procesos genéricos, los de listado, los de carga, digamos. Y eran todos de tipo unitario. Bien, acuérdense que es un proceso unitario, significa que voy a tener un archivo de origen a un determinado proceso y puedo tener un archivo de salida o un listado. Normalmente es un listado, pero también puede ser que acumule y almacene en un archivo de salida por cualquier pedido particular del problema. Pero acuérdense que es un proceso unitario, que significa que hay un archivo que rige el proceso, que significa lo voy a tratar, o va a haber un archivo de origen, ¿sí? El cual me va a definir el proceso de los registros. Puede, eventualmente, cuando empiecen a acumular conocimiento, proceso de corte de control, pero va a haber múltiples archivos. Entonces no es unitario, sí, sigue siendo unitario. La definición de unitario no es que solo hay un archivo de entrada o un archivo de origen donde voy a sacar datos, sino que hay un archivo que es el que me rige el proceso, que es el que voy a leer, voy a recorrer, ya sea total o parcialmente. ¿Está? Puede haber alternativas, o sea, archivos de soporte si quieren, ¿sí? Algunos otros archivos que los voy a utilizar para sacar datos de complemento, pero hay uno solo que es el que yo abro, leo el primer registro y mientras no termine lo sigo leyendo ese archivo, o leo parcialmente un grupo de registros. Entonces, tengo un archivo de origen, el proceso de corte, que les voy a mostrar cómo es, y puedo tener, estos son alternativos o opcionales, o uno de estos en un listado, o un archivo de salida, o ambos. ¿Sí? Un proceso de datos de tipo estadístico, unitario, de acceso secuencial, un dato interesante. ¿Sí? Esto requiere acceso secuencial. ¿Qué tipo de organizaciones tienen acceso secuencial? Organizaciones de archivos. De las organizaciones que conocen, ¿cuáles tienen acceso secuencial? ¿Cuáles son las organizaciones que conocen? ¿Conocen alguna? Indexada. Indexada, secuencial y... Relativa. Relativa. Muy bien. ¿Cuál de esas tres tiene acceso secuencial? La secuencial. Secuencial. Indexada. Y la indexada también. Acuérdense que se puede acceder secuencialmente. ¿Cómo se accedía? A través del área de índices, uno va recorriendo el área de índices de manera secuencial y accede a los registros de su ubicación física o mecánica. Claro. Y la secuencial era sí o sí el esquema único que tienen acceso, porque no es un esquema, un soporte que permite direccionamiento, acuérdense, sino que cada registro está físicamente uno al lado del otro, por ende tiene que ir al primero, al segundo, al tercero, así hasta el final. Acuérdense que esto es un proceso unitario para archivos con acceso secuencial, y hay dos tipos, así que pueden hacer cortes tanto en secuenciales como eventualmente en un archivo indexado. Punto crucial 3, requiere los datos agrupados de manera jerárquica, y significa, o mejor dicho, asociados, agrupados, podemos decir que en realidad están ordenados, ¿sí? De manera jerárquica. ¿Qué será un orden jerárquico? Un orden de mérito, digamos. Están agrupados de una manera que se definen bloques donde existe una especie de campos con mayor importancia que otros, y están ordenados en base a esos campos de importancia mayor hacia una menor. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo, que vimos en la clase pasada, que es este.
donde tenía un campo facultad, dentro de la facultad tenía carreras y dentro de la carrera tenía legajos o alumnos. Entonces este es un agrupamiento jerárquico. ¿Por qué? Por jerarquía, ¿quién es el que más abarca? La facultad. La facultad. Dentro de la facultad, ¿qué tenemos? La carrera. Y la carrera, hay alumnos. ¿Está? Entonces un agrupamiento. Y que a su vez, agrupamiento en este caso, está definiendo que están ordenados también por estos bloques de datos, ¿sí? Que definen una jerarquía. ¿Qué significa? Que va a estar la facultad 1, la 2, la 3, o la A, la B, la C, o como estén codificadas. Dentro de las carreras también van a estar ordenados. Fíjense, va a estar IQ, IEM, ICI. Para el 2 comienza otra, por ejemplo, aparece el LAR. Ahí tiene la 2, tiene el LAR, IQ, ICI. Fíjense que cambia por los colores, allá en el primer campo. Después aparece la 3 con IQ, IEM, ICI, y bueno, y así sucesivamente hay bloques. ¿Sí? ¿Qué hace entonces el proceso estadístico? Volvamos a la presentación. Los agrupa. Requiere los datos agrupados. Y en base a ese agrupamiento va a definir determinadas variables que van a trabajar con el cambio de los datos. Ahora les explico en qué consiste el cambio de los datos. Pero el punto 4 está asociado a ese cambio. Lo que va a hacer es, como va a utilizar ese esquema jerárquico que tiene, va a definir una variable o dos variables que necesite por cada nivel de jerarquía. Y lo que va a hacer es, cuando cambie ese nivel, o cambie el dato de ese nivel, va a reutilizar las variables que venía utilizando para el nivel anterior. ¿Eso qué quiere decir? Tantas palabras difíciles para decir que voy a estar contando para la facultad 1 y cuando pase de la facultad 1 a la 2 hay un cambio. ¿Sí o no? Sí. Cuando pase de IQ a IEM hay un cambio. Entonces, voy a definir el nivel de corte, o sea, hasta dónde quiero contabilizar. Lo que se utiliza en el corte son estos cambios que hacen que cambie de un grupo de registros que están agrupados a otro grupo de registros. Acá se puede identificar dos niveles ya, el nivel principal y el nivel secundario. Después no hay más niveles. Vamos a hacer un ejemplo con dos niveles de Claro. Acá hay dos niveles, digamos. Acá hay, en este agrupamiento hay dos niveles. No se podría hacer un tercero porque no hay agrupamiento del tercer campo, por ejemplo. Pero se podría hacer eventualmente, si los datos estuviesen organizados, se podría hacer un tercer nivel. Pero acá, como ya no hay agrupamiento, fíjense que en el tercer campo, que es el legajo, no hay agrupamiento, no podríamos buscar un nivel más de corte. Por ahora definí este ejemplo con dos niveles de corte, a nivel facultad y a nivel de carreras. Perfecto. ¿Sí? Donde cambian los valores de grupo a grupo es donde se efectúa el proceso de corte. Entonces, todo lo que venía siendo usado para procesar este grupo, cuando hay un cambio, automáticamente eso va a llamar a algún procedimiento que hará algo, para demostrar que puede hacer. Y después que hace eso, lo que se trabaja es en la reutilización de variables. El contador de este nivel pasa a ser el contador del nivel siguiente. Del grupo de datos, perdón, siguiente, no el nivel. Por ejemplo, si yo venía contando acá los alumnos de IQ, cuando llegue a IEM, corto, hago el corte, muestro la cantidad de alumnos de IQ, por ejemplo, si eso es lo que venía haciendo, automáticamente pongo a cero el contador y empiezo a contar los de IEM. El mismo contador. Entonces, ¿qué tiene de bueno el sistema de corte de control? Que reutiliza la variable por grupos de registro de distintos niveles. Acá necesito, si quiero contar cantidad de alumnos por carrera, o sea, por facultad y dentro de la facultad por carrera, necesito dos contadores. Un contador por carrera y un contador por facultad. Listo. Fíjense, ahora, si yo tengo un registro de cientos de miles de... Ya tengo un archivo, pero de cientos de miles de registros. Y quisiera utilizar una variable por cada facultad, por cada carrera, ¿puedo llegar a saber a priori cuántas hay? No, o sea, a lo mejor puede haber 6 carreras en una facultad, pero solamente he inscrito en 4, o sea que no tengo registros. Entonces no puedo definir antemano cuántas variables o acumuladores, o sea, contadores o acumuladores puedo usar. Entonces el sistema de corte de control me permite reutilizar, o sea, defino por nivel y por carrera. Y después lo que hago es reutilizo. Claro. ¿Cuándo lo reutilizo? Cuando hay cambios. ¿Sí? Entonces hay que controlar los cambios.
pero ahora vamos a ver cómo se controlan esos campos. ¿Se entiende cómo funciona? Si los datos no están agrupados así, no puedo hacer corte de control. La única forma, el único corte permitido para este archivo es algo que tenga que ver con totalización o acumulación o algún proceso que tenga que ver por facultad y dentro de facultad por carrera. Cualquier otra totalización o otro proceso que necesiten hacer o contabilizar alguna otra cosa, no sirve el corte. Ahí tendrían que ir a otro mecanismo que es el proceso estadístico. Está soportado por matrices o vectores y trabaja de otra manera. Pero acá está ordenado tal cual queremos. Yo quiero hacer un algoritmo que cuente cuántos alumnos hay por carrera Y por facultad. y por facultad. Y eventualmente hasta se puede hacer un total general, que significa contar todos los registros. Sería un tercer nivel ya tomando en cuenta todo el archivo. Bueno, vamos a ver algunas cositas a nivel código. Así. Yo lo saqué. Bueno, vamos a mirar un ejemplito. Este es un ejemplo, un código de ejemplo, después se lo puedo pasar o guardo algún archivo que no sea de texto. Defino un registro. Acá puse ejemplos de claves. O sea, cuántos niveles, esto sería, definir claves así como para hacer corte sería similar a decir los niveles de corte que voy a tener, o cuántos niveles de corte puedo llegar a tener. ¿Sí? Yo tengo 3 claves, puedo hacer un corte por la clave más grande, o por la más grande y después por la más chica, ¿sí? O por las 3. No puedo hacer un corte por la tercera, porque la tercera está metida dentro de una de nivel superior y a su vez esa dentro de otra de nivel más superior. O sea, solamente se puede hacer cortes o cortes parciales, siempre partiendo de la principal o la de mayor nivel de jerárquico hacia las inferiores. Entonces se definen campos claves. ¿Qué eran los campos claves? Los que definían unívocamente a cada registro. Claro. ¿Sí? Y eso también, si está ordenado de esa manera, de manera jerárquica, es donde realmente se puede aplicar corte y control. Ahí sería que la clave 1 sería la mayor de Claro, la clave jerarquía. 1 para nosotros sería en el ejemplo de Excel que vimos recién, el ejemplo de archivo, digamos, sería la facultad. Claro. Y la clave 2 Ya sería ahí, la carrera. ¿Ah? Ahí está. Bien, después tengo datos en general, eso no tengo mucho, o sea, no me voy a tener mucho ahí, pero esta es la definición de un registro, cualquiera. Vamos a bajar. ¿Por qué motivo? Acá. Como que acá. Este es el que tengo que mostrarlo en realidad. Bien, hasta ahí vamos con las claves. Epa. Programo sin mirar. Defino el archivo, defino el registro y acá hay 2 importantes cosas. Definir el ambiente, lo que voy a ocupar, contadores y acumuladores, y definir resguardo de clave. ¿Qué significa un resguardo de clave? Un auxiliar, digamos. Vamos para el Excel. Si yo tengo esta clave, o sea, está agrupado de esta manera, ¿sí? Y tengo que controlar los cambios. ¿Qué significa resguardar la clave? ¿La tengo que guardar? Conservo la clave, ¿sí? ¿Qué significa conservar la clave? Inicialmente voy a tener 2 variables que son de tipo resguardo, llámese el nombre que tengan, y esas 2 variables, vamos a tener, por ejemplo, resguardo facultad y resguardo carrera. ¿Está? Entonces, voy comparando la variable de resguardo con el valor que tiene el registro en ese campo. Y comparo con toda, va comparándose, ¿sí? Hasta que llega a ¿qué? Al cambio. El cambio. Cuando esta se compara con el resguardo, Sale. Digamos. detecta un corte. Lo mismo va a pasar acá. ¿Sí? Acá va a ir comparando, está todo bien, y cuando llega acá, ¿qué pasa? Acá hay un corte, acá hay un corte.
Los resguardos me sirven para controlar los cambios en los bloques de datos. Y necesito hacer un resguardo por cada nivel de corte que tenga, por cada clave de corte que tenga. En este caso tengo dos claves de corte, facultad y carrera. Entonces necesitaría definir dos variables, una para cada una de las claves que voy a utilizar para cortar. ¿Se entiende lo que es el corte? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Necesitamos datos ordenados de manera jerárquica y lo que voy a ir controlando es los cambios de datos en los agrupamientos. Acá tengo un agrupamiento que es toda la facultad 1, otro agrupamiento. Acá tengo pequeños agrupamientos que están contenidos dentro de la facultad 1. Eso es importante que lo vean. Después, sigamos el código genérico. Empieza el algoritmo. ¿Qué tengo que hacer cuando empieza el algoritmo? Inicializar. Abrir los archivos. Sí. Leer el Inicializar. primer registro, el archivo de origen, como es unitario, leo ese, el primer registro. Inicializo los contadores y acumuladores a poner a 0, como lo voy a usar para contar, tengo que ponerlos a 0. Y los resguardos. Hago el resguardo de la clave, esto significa a esa variable que le mostré hoy le asigno el campo asociado del registro. Entonces lo que hago después es, mientras no fin de archivo, Profe, hago el tratamiento del corte. Sí. ¿cómo se inicializa el resguardo? Ahora les muestro, ahí tengo un código de ejemplo. Estos son bloques que después vamos a ir completando en el código. Hago el tratamiento del corte. ¿Qué significa tratar el corte? Controlar si hay cambios en los datos. O sea, lo que vimos en el Excel recién. Si paso de la facultad 1 a la 2, o si salgo de IQ a IEM, o de IEM a ICI, son todos cortes, todos cambios. Eso es tratamiento de corte. Cuando no hay tratamiento de corte, significa que no entré a ese bloque de ejecución, voy haciendo el tratamiento de registro. ¿Qué significa? Hay que definir qué hago registro por registro. En este ejemplo, solamente vamos a hacer contar. Se voy a contar un alumno, dos alumnos, tres alumnos, cuatro alumnos. Cuando voy a contar el quinto, hay un cambio. Entonces ahí muestro. Para la facultad 1 de Ingeniería Química tengo 4 alumnos. Sigo con el corte. Pero vuelvo a hacer esto y empiezo. 1, 2, 3. Hay cambio. ¿Está? Al haber cambio, muestro los 3. O sea, lo que conté, no estoy mostrando datos. Muestro lo que conté, pongo a hacer lo que necesito, cambio el resguardo de la clave y vuelvo a trabajar. Vamos a contar. O sea, el tratamiento de registro es fundamental que sepan qué es. Cuento, acumulo, guardo, enlisto, cargo una manera. Lo que tengan que hacer en el corte por cada unidad, por cada registro, se hace después del tratamiento del corte. ¿Qué es el tratamiento del corte? Controlar que no haya cambios en los bloques. Cambio de valores. Si yo controlé acá y no hubieron cambios, vengo y cuento, acumulo, hago lo que muestro por pantalla, también podría hacerlo, o listo, imprimo. Una vez que trato el registro individualmente, voy al siguiente. Vengo acá. Como me cambié de registro, puedo haber pasado de este registro a este registro. Y acá sí hay un corte. O puedo haber pasado de este registro a este registro. Entonces acá tengo un corte acá y después otro corte ahí. ¿Se entiende? O sea, el tratar corte significa verificar si hay cambios en los bloques. Si no hay cambios, trato registro. O sea, cuento, acumulo, lo que tengan que hacer. Esto tienen que identificar qué hacen por cada registro. Y después leen y van a decir. ¿Qué hacen después de haber terminado todo? Se invoca el corte de nivel superior para el cierre de cálculos. Eso es muy importante porque cuando llegan por acá abajo, llegan al fin de archivo, no hay más registros. ¿Y qué pasa con los últimos datos que contaron? ¿A dónde queda? No lo van a mostrar. ¿Por qué? Sí. Porque en realidad muestran dentro del proceso de corte de control. Cuando acá se detecta el fin, no hay un proceso de corte, no hay una llamada, no hay un tratamiento de corte. Entonces, el invocar al corte de mayor nivel, que es lo que dice acá, al corte superior, va a hacer que se cierren todos los últimos cálculos y se muestren los totales. Por eso se hace una vez afuera del mientras principal.
O sea, el mientras principal lo va a cubrir todos los cortes, los iniciales, los internos, menos el final de archivo. Perfecto. El final de archivo es otro corte. Y ese corte se hace afuera del mientras. ¿Sí? La llamada al proceso de corte de control. Después esto es opcional. Si hay un nivel superior, o sea que es el total de todo el archivo, se emitiría después del final, del último corte, digamos. Y acá se liberan recursos, que significa cierro los archivos que abrí y cosas así. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver un poco más de... Ahora, perdón, antes de ir a ver un poco más de código, vamos a ver qué es una subacción de corte de control. Porque yo le dije trato cortes y llamo a un procedimiento de corte. Bien. Primera cosa que se hace dentro de un corte de control. Llamo a un corte inferior si existe. ¿Qué significa eso? Vamos para acá. Fíjense esto. Detecto el corte acá. Entonces eso va a disparar una llamada a un proceso de corte de control, que es mostrar resultados y una serie de cosas más que ver. Pero ¿qué pasa? Este corte es el nivel superior y tiene un corte de nivel inferior. Entonces, ¿qué hace el proceso? Es, ni bien detecta, si hay uno de nivel inferior, lo invoca. Porque que yo me haya salido de la facultad 1, que puede ser, no sé, Córdoba, y me voy a la 2, que es resistencia, ya es otra carrera. Son otros alumnos. Por ende, si salí de facultad, también salí de la carrera que estaba. ¿Sí? Significa eso. Es lo mismo que decir, estoy totalizando habitantes por provincia y departamento. O departamento y ciudad. Entonces, si corté un departamento, o sea, cambió de departamento, es porque salí de la ciudad donde estaba dentro del departamento anterior. O si salí del departamento, perdón, cortó la provincia, significa que salí del departamento donde estaba trabajando y de la última ciudad del departamento donde estaba. O sea, un corte a nivel superior infiere sí o sí cortes en los niveles inferiores, porque así están agrupados los datos. Si no, acá ICI seguiría de largo en la otra facultad y estaríamos diciendo que la misma ICI que está en Córdoba es la que está en Resistencia. Y son alumnos que van juntos, y no, está difícil. ¿Está? Por ejemplo, fuera ICI de la facultad 2 también. Sería un corte porque es otra carrera. Sí o sí. Porque si no sería como que acá hay la mitad de Córdoba y Resistencia al mismo tiempo. Claro, no es que detecta. Tenés que inferir así porque así están agrupados. Sí o sí. El corte, si vos detectás un cambio y hay niveles inferiores, automáticamente todos cambiaron. Todos cortaron, digamos. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo no corto acá, tampoco termino de totalizar este. Y al no terminar de totalizar este, cada bloque inferior siempre me acumula para este bloque que está más grande. Si yo no hago este corte, este no se muestra. Y a su vez este no le pasa al otro nivel superior, que es el que va acumulando todos los cortes más chicos. ¿Sí? Bien. Rayé, así que voy a limpiar primero. Vamos. O sea que en este caso de la facultad 1 tendría 3 carreras. Sí o sí. Y tiene que, antes de mostrar el total de la facultad 1, tiene que haber mostrado el total de las 3 carreras. Y después mostrar el total de Y las recién ahí. carreras. Sí. Así va. ¿Qué hace un corte entonces? Si tiene cortes más chicos, cortecitos, los llama. ¿Sí? Corte de facultad, tiene el cortecito de carrera adentro. Listo, lo llamo primero al cortecito. Termina la última facultad de la última carrera de la facultad y va a pasarle los datos al corte de facultad. Eso es pasarle, ahora les muestro qué consiste. Pero la idea es que cada carrera va acumulando siempre hacia la facultad. 3 alumnos de ICI, 4 de IQ, 3 de IEM, todo. Eso se acumula, entonces cuando terminé la última carrera, ya la facultad está completa. Entonces, esto, ¿sí? El corte este es llamar al corte más chico, terminar los cálculos del corte más chico y a su vez que el corte más chico pase los datos al corte más grande. Después tengo acciones propias del corte nivel lo que sea. Esto de acciones propias significa mostrar en pantalla, grabar en un archivo, hacer una lista, cargar un vector, lo que tengan que hacer. Pasan los datos a nivel jerárquico superior o total general, depende de qué nivel estemos. Por ejemplo, esto sería los datos de la carrera le pasan a la facultad. Y si estuviésemos en la facultad, tendríamos que hacer un total general, podríamos pasar al total general desde la facultad.
Eso significa que tengo un solo contador, en realidad el resto son todos acumuladores. Ahora vemos cómo funciona. Fundamental, Actualizar. la clave. ¿Por qué? Ponerlo en cero. Porque si yo salí de IQ y me fui a IEM, tengo que empezar a comparar con Facultad 1 y IEM para saber si hay cortes. Porque si sigo comparando con IQ, está mal. Cuando salí de la Facultad 1 y pasé a la 2 y de ICI a LAR, tengo que actualizar los resguardos. El resguardo de facultad pasa a ser 2 y el resguardo de carrera pasa a ser LAR para poder comparar con lo que corresponde, para poder detectar los cortes. El resguardo, el cambio de valor del resguardo se hace dentro del corte. Entonces cuando salí de acá y entré al proceso de este registro, ahí llamó el corte y el resguardo, que si detectó el cambio de IQ a IEM, ahora pasa a ser IEM. Tiene que ser igual a este primer registro. Y de ahí empieza. Bien, easy, pum, corte. ¿Ah? Y ahí Hago arranca corte, easy. Actualizo el resguardo a easy. Claro. Entonces, easy, lar, pum, corte. Antes de detectar este, va a detectar este. Ahora les muestro cómo funciona eso. O sea, va comparando cada tanto, digamos. Cada registro se compara. Registro por registro hay una comparación. Después, como el contador de carrera va a ser siempre el mismo, las mismas variables para todas las carreras, lo pongo a 0. Primero acumulo a un nivel superior. Eso significa los datos que contabilicé para la carrera los paso a la facultad y de la facultad podría pasar eventualmente un total general. Y los pongo a 0 a los datos que pasé. O sea, el contador de carrera, una vez que se acumuló a la facultad, pasa a 0. Por ejemplo, en este ejemplo. Así funciona un corte de control. Repasemos entonces y vemos algo del código. Hecho. Tengo la definición del registro propiamente dicho, la variable archivo, hasta ahí vamos bien, hasta ahí saben, creo yo, ¿no? Definimos los contadores y acumuladores, vemos qué vamos a ocupar. Y si no, acuérdense de ir a hacer código y después completan esta zona. Resguardo claves, esto sí ya lo tienen que saber de antemano porque saben qué niveles de corte hay y qué campos van a comparar para saber si hay corte o no. Acá cuántas claves va a tener, cuántos resguardos, va a tener este ejemplo que vamos a hacer. Dos. No, uno para facultad y uno para carrera. Nada más. Después vamos a hacer algo. El resguardo sería los cambios que tiene que hacer, digamos. Resguardo es una variable Sí. que va a ser usada para comparar el dato del registro actual Con contra el que vos posterior, digamos. el que vos tenés actual en una variable, como se llama así, de resguardo del dato Claro. anterior. Entonces vos vas viendo que avanza el registro y verificás si coincide. Si coincide, Bárbaro. entonces seguís tratando el registro. No. Cuando hay un cambio, el valor de la variable resguardo, lo que hace en realidad es, le llamamos resguardo porque mantiene un valor anterior. Ujú. Puede ser de registro inicial o de algún cambio de clave. Y eso se mantiene durante todo el proceso hasta que hay otro cambio. Cuando hay otro cambio, se procesa el cambio y se actualiza el resguardo al nuevo valor. Perfecto. Para poder hacer las comparaciones con el nuevo valor y volver a detectar cortes. Si no, nunca. Si no, nunca o va no a se hacer detectan corte. Posibles cortes, pero mal. Si no haces el resguardo, porque va a pensar que inferir que hay un corte y en realidad no lo hay. ¿No? Puede pasarte eso si no actualizas. Una vez que hago el resguardo de claves, hago el tratamiento de corte, ahora les muestro cómo sería un código genérico y después el código del ejemplo tal cual que estamos haciendo ahora. Tratamiento del registro, avanzo al próximo, esto es siempre así. Lo que tienen que ver con el corte de control es que ya hay un esquema general. Te arman el esquema y después empiezan a completar. ¿Qué van a completar? Esto. Las preguntas son siempre de la misma forma, se hacen, depende de la cantidad de niveles de corte, ahora les muestro cómo. Y después el tratamiento de registro y lo que van a sí o sí trabajar es los esquemas de corte de control que serían las subacciones. Acuérdense de invocar al corte mayor, de mayor nivel, cuando termina el mientras, para terminar de mostrar los totales. Esto es en caso de que haya mostrar totales generales y cierran el archivo. Y dentro del corte de control es, llamo al corte más chico si existe, hago lo que tenga que hacer el corte, mostrar, guardar, lo que tenga que hacer. Paso los datos al nivel jerárquico superior, ¿sí? Actualizo el resguardo de las claves y inicializo contador acumulador y otras variables propias del corte. Y recién ahí termina la fin. Y ahí termina. Y de estos puede haber varios, depende de los niveles de corte. Ah, ¿ese es para un solo nivel? Ese es uno solo. ¿Cómo sería un ejemplo con
con código, pero genérico todavía. No específicamente lo que les traje como ejemplo. Entonces, ¿qué tengo ahí? La misma definición de hoy. Entonces, ¿cómo sería definir contadores y acumuladoras? Y lo defino con clave 1, con clave 2, con un total general. El tipo entero, lo voy a contar, así que defino el tipo entero, por ejemplo. El resguardo de la clave es res clave 1, o sea, así se llama mi campo, por ejemplo. Lo defino de Mismo formato que clave. fundamental, si no, no van a poder comparar. Ojo con eso. Si la clave, el campo clave está definido alfanumérico, el resguardo es idéntico en definición al campo clave. Siempre. Si la clave es entera, el resguardo es entero. Si la clave es real, el resguardo es real. Si la clave es alfanumérico, el resguardo es alfanumérico. Del mismo tamaño, exacto en tipo. No le pueden errar ahí porque si no, pues las comparaciones pueden fallar. En realidad, en papel y lápiz no fallan porque no hay un compilador, no hay un proceso real donde el dato se compare, pero sí se corrigen ese tipo de cosas. Y después cuando vayan a hacer en el laboratorio algo como esto, ahí sí va a fallar porque van a estar comparando peras con manzanas, naranja con banana y así. ¿Está? Bien. Acuérdense de los resguardos de idéntico formato Que la clave. del campo. Después lo que les decía, abrir, leer el primero. Sí, hasta ahí es lo que hacemos normalmente. Recuperar el primer registro, ¿qué sería? O sea, es cuando vos abrís el... ¿Qué sería recuperar el primer registro? ¿Leer qué? Leer el primer registro de un archivo secuencial. Ahí está. ¿Para qué necesito hacer eso? Para empezar a tratarlo. Y sí, para ver, primero si no estaba vacío, o sea, avancé y estaba vacío. Y si hay registros, recupero uno y después puedo entrar a un bucle y ir avanzando, o sea, proceso el actual y avanzo al siguiente hasta que... Fíjense, inicializo las variables que voy a usar como contador, después puedo definir un total general si es necesario. Hago los resguardos y esto es hacer el resguardo, Nada más Asignarle. que eso, fíjense cómo es. ¿Qué ven ahí? ¿Todos ven el código? Me gustan que sean chicatos. Ahí está leyendo, está asignando el campo clave. ¿Ven o no? ¿Todos entienden lo que está pasando en el resguardo de claves? Parece un proceso muy loco, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? A una variable que la definí del mismo tipo del campo clave, le asigno el Campo. campo clave. ¿De qué registro? De la clave 1. Del actual. Claro. ¿Cuál es el actual? En este caso Facultad. es el primero porque recién abrí el archivo y Claro. recuperé el primero. Campo, niveles de corte, voy a guardar. ¿Para quién me sirve eso? Vuelvo al Excel. Voy a guardar el 1 en una variable y Q en otra variable. ¿Para qué me sirve? Para comparar ese y Q con el campo este para ver cuándo hay cambios. ¿Y el 1S para qué? Para ver Para si hay un comparar. cambio a nivel de facultad. Frenen ustedes cuando necesiten, preguntar, lo que sea. Vamos al tratamiento del corte. Fíjense qué complicado que es. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué dice ahí? Empieza a comparar. Son distintos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comparando el resguardo O el resguardo con la con el clave. valor del registro actual. Inicialmente, vamos al Excel. Si yo hago el resguardo acá, ¿no es cierto? Vamos a llamarle a este resguardo facultad. ¿Cuánto vale? 1. Y el resguardo carrera y Q. Y estoy en este registro. ¿Cómo va a ser la primera comparación? ¿Son distintos? No son distintos. Entonces, fíjense que va a preguntar acá, resguardo clave 1, distinto clave... No, no es distinto. Si fueran distintos, ¿qué detectó? Un corte. Acá. ¿Por qué? Porque justo leí esto. En realidad van a pasar otros cortes intermedios, pero va a pasar esto, o venían en este registro y pasaron de este a este con un leer y acá este con corte. ¿Sí? Pero ese corte en realidad no lo detecta el primer condicional, sino lo va a detectar el segundo. Entonces ahí tienen que ver el tratamiento de corte, cómo se hace. Preguntando.
por el resguardo de la clave de mayor nivel con el campo asociado. Si hay alguna modificación, o sea, hay disparidad en los datos, se llama el corte más grande. Si no hay disparidad en el corte más grande, se evalúa el corte de segundo nivel. Si hay disparidad en los datos, se llama el corte. Y si no, se evalúa un tercer nivel, un cuarto nivel, así hasta los niveles altos. Pero las comparaciones se hacen del mayor nivel hacia el menor. Perfecto. Siempre se pregunta así. Y fíjense que no hay pregunta por defecto. No hay un si no. Eso es fundamental. No hay un si no y llama a un corte cualquiera. No existe el si no y llama a un corte que se me ocurra. Todos son condicionales con un alternativo, pero con otro condicional. Y va a haber un alternativo y otro condicional. No hay un si no al final que diga llamar a corte fulanito. ¿Sí? Acuérdense, no hay un corte por defecto. ¿Por qué va a pasar? Aclaro esto. Porque si yo tengo dos niveles, podría decir, si el nivel principal no es corte, si es distinto, llamo al corte. Y si no, directamente llamo al corte N-1. Fin sí. ¿Qué va a estar pasando ahí? ¿Va a solamente cortar una sola vez? No. Dice, resguardo 1 con clave 1. ¿Hay corte? Vamos al... Acá va a pasar. Yo resguardé 1 y Q. Acá. ¿Hay cambio? No. Con el registro de plano. Fíjense que la segunda pregunta es por este campo. Si yo hago un si no, ¿qué va a hacer? Este está bien y este corte. Claro, entonces va a estar cortando constantemente. Si están iguales o son distintos o lo que sea. Por eso no se puede hacer si no corte. Por cada nivel se vuelve a preguntar. ¿Se entiende eso? No pongan un si no y llamen un corte, van a cometer un error muy feo. Cada nivel lleva un condicional asociado, un sí. Entonces voy por el nivel principal, si no, sí, el nivel si no, sí. Y después el último y el más chico de todos se cierra con un fin sí, no hay un si no hay. O sea que ese que dice si no corte N-1 sería que va cortando constantemente en cada... Va a ir cortando por cada registro. Por cada registro. Y cuando... Del registro 1 encima. Acá, a este corte que estaba tan mal escrito, cuando realmente ocurra un cambio en el nivel superior. Pero va a estar procesando mal. ¿Sí? Entonces se van haciendo todos y anidados hasta el menor nivel. Siempre un condicional por cada nivel. Acuérdense, no hay pregunta por defecto. Bien, seguimos. Tratamiento de registro, contar, acumular, imprimir. Vamos a ver un ejemplo, ¿qué podemos hacer? Voy a tener un ejemplo de todo esto, pero hecho en base al Excel que tengo ahí en el archivo de ejemplo. Avanzo al próximo, que sería leer. Y hasta ahí estamos. Fíjense que el esquema se mantuvo y lo fuimos rellenando con algunas acciones. Ahora cuando veamos el ejemplo posta, digamos, van a ver que es muy sencillo. Llamo al corte clave 1, fíjense que lo estoy invocando ahí, al corte clave 1, eso indica que es. Como voy a llamar al corte clave 1 y el corte es más chico, lo primero que va a hacer el corte clave 1 que es llamar al corte clave 2 y del 2 al 3, depende de la cantidad de niveles que haya, imprimo los totales generales, cierro. Me voy a dar un corte, por ejemplo. Corte clave 2, y acá le aclaro, esto después se los paso así. Si existe un corte de control de menor nivel de jerarquía, lo invoco al principio. ¿Sí? Por ejemplo, sería un corte clave 3. Para cerrar los cálculos del bloque anterior. Y eso es lo que les quería plantear. Como yo voy a preguntar siempre de mayor a menor, siempre voy a detectar primero el corte en el nivel superior. Y si yo detecto un corte en el nivel superior, eso me indica que todo el resto de los niveles que estoy evaluando cortaron. Entonces por eso lo invoco. ¿Para qué? Para que termine este, muestre esto y a su vez después yo ahí estoy habilitado para mostrar el mayor nivel. Seguimos con el código. Acciones del corte de nivel 2. Fíjense, total clave 2, región igual a el contador. Estoy mostrando lo que conté. Paso lo que conté a un nivel superior. Fíjense lo que estoy haciendo. El contador de clave 1 es igual a lo de clave 1 más lo que acaba de mostrar este corte.
Acá le estoy pasando porque este es el contador del bloque mayor. En este caso ya la facultad, cuando veamos el ejemplo. Entonces, este contador que contó a nivel de carrera, por ejemplo, en este caso, le estaría pasando, acumulando, digamos, los datos al corte mayor. Ahora, con el ejemplo, espero que se le aclare un poco más la idea. Una vez que termino de contabilizar, hago un nuevo resguardo, pero solamente y específicamente del corte que corresponde. Hoy los resguardos, al principio, hicimos de todos los campos, con el primer registro. Después, cada corte se encarga de su campo. En este caso, como cortó la clave 2, resguardo la clave 2. Y después me queda sobre el final poner a cero el contador que corresponde a esta clave. Por ejemplo, fíjense lo que sería el corte principal de la clave 1. ¿Qué hace primero? Acá ya sin comentarios. Llamo al corte clave 2. Una vez que termina, ¿sí? Actualiza todo. Después muestra lo que corresponde a su nivel. Acá esto es opcional, le estaríamos pasando un total general y resguarda su clave. ¿Sí? Siempre lo mismo, o sea, me corrijo, porque si no van a decir eso después. No es siempre lo mismo, sino que la estructura se mantiene y las acciones son similares en la mayoría de los procesos de corte. El resguardo de claves, los contadores, el poner a cero y acumular, primero acumula a nivel superior y después poner a cero, cosas así. Se corresponden entre todos los procesos de corte, porque la idea es reutilizar variables. Fíjense que esta variable con clave 1 se corresponde con el primer campo y ese campo va variando y siempre sirve para cualquiera de los datos que haya, facultad 1, facultad 2, 3, va a ser el mismo contador. Esa es la idea y por eso es que se reutilizan los contadores entre los distintos campos. Resguardo de la clave, del nivel que corresponde y pongo a cero. Hasta ahí, un ejemplo genérico. Vamos a ver si me sale por el ejemplo posta. El original. A ver, fíjense la definición. A ver si está bien. ¿Se acuerdan del Excel? Sí. ¿Qué tenía? Facultad, le puse un rango, o sea que lo tengo a tener 20 facultades, no más de eso. Puede tener más, pero en este caso, ejemplo, está limitado a 20. Carreras está limitado a esas 4. Ese es mi diseño, digamos. ¿Sí? En la realidad se podría aumentar todo esto. El legajo es entero, no alfanumérico. El DNI es un entero, el nombre es esto, el domicilio es esto. ¿Sí? Mi definición para que se corresponda con el archivo que les traje de muestra. ¿Ah? ¿Dato? ¿Coinciden los campos? Coincide con la definición. ¿Ah? Vamos para abajo. Defino mi variable archivo, mi registro. Y tengo. Acá no voy a usar total general. Solamente voy a mostrar cuántos hay por carrera y por facultad. ¿Cuántos alumnos? Nada. Fíjense los resguardos. ¿Qué tienen de raro? Los resguardos van del 1 al ¿Cómo 20. los definí? Del 1 al 20 y después un conjunto. Y después un conjunto. El mismo tipo de campo. Exacto. Claro. Entonces, fíjense, Del mismo formato. ¿Qué voy a resguardar en ResFac? Lo mismo que la clave. Campo que venga en el registro de facultad. Claro. Y lo definí exactamente igual. Y el resguardo de carrera que está acá abajo lo definí exactamente igual al campo De carrera. que está en el registro. Para evitarme algún problema. ¿Qué hago después? Abro, leo el primero, pongo a cero los contadores. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Hago el resguardo. ¿Sí? Esto no va a dar error, ¿por qué? Porque el dato que viene es en tipo es similar a la variable. Entonces no hay problema. El dato que venga se resguarda ya. Mientras no fin de archivo. Y acá empieza a preguntar. Esto es lo que me refería. Tengo dos cortes. Entonces, ¿qué hice con los dos cortes? Sí, el resguardo de facultad, distinto al campo facultad del registro actual, voy al corte facultad. Si no, si de nuevo, no cometan el error de poner el si no directo, solo, el resguardo de carrera, distinto al campo carrera del registro actual. El segundo corte. Y ahí terminé de hacer el tratamiento de corte. O todas las preguntas que hagan falta por nivel.
Siempre del nivel mayor Al menor. al menor. ¿Se entiende eso? Acuérdense, facultad, intrafacultad, carrera. Siempre pregunto por el más grande y después por los más chiquitos. Ahí empieza a contar las carreras. Claro, porque A no ver, entra en ¿qué eso. estoy haciendo ahí? ¿Contar carreras? Sí. Claro. ¿Cuántas carreras tiene esa ¿Qué estoy facultad? contando? Carreras. Los alumnos. ¿Qué estoy contando? Alumnos. Están dentro de esa ¿Nueve carrera. carreras? No. Ahí está. Los alumnos. Los alumnos que están dentro de esa carrera. ¿Qué tenía que hacer el tratar registro? Tratamiento de registro. ¿Qué hacía el tratar registro? Contar. Hice tratamiento de corte recién hasta acá. ¿Esto qué era? Tratamiento de registro. Contar. ¿Qué tenía que hacer registro por registro? Contar. Contar Ya que alumnos. estoy contando. Un alumno, siguiente registro, otro alumno, y así. ¿Por qué le llamo concar? Porque estoy contando los alumnos de una carrera en particular. ¿Se entiende? Esto, ojo, esto le llaman ustedes como quieren, el nombre que yo elegí para la variable. Avanzo al próximo registro y vuelvo a preguntar. Pero ese sería un totalizador, digamos, de las carreras en general. No. O sea, Totalizador de carreras, claro. ¿no? Acabamos No, de un decir, ¿qué estoy acumulador. contando? Ahí está. Alumnos. Alumnos por Carrera. Ahí está. Por cada carrera se cuenta. Falta el otro, Ahora, ¿hace falta meter un contador por facultad o no? No. ¿Qué es lo que vimos ante todo el código que estuvimos viendo recién? ¿Qué va a pasar cuando termine la carrera? El total de esa carrera, ¿a dónde va a ir a parar? Al acumulador de la facultad. Claro. O sea que no hace falta contar uno por uno para la facultad también. ¿Por qué? Porque cuando se detecte el corte en la carrera, Claro. automáticamente eso acumula para la facultad. Vale, total de la Ahora falta. vamos a ver el corte de carrera. Entonces, fíjense que acá empecé, era, vamos con el recuerdo de nuevo. Y voy a ir. Y este era el con fac. Y este es el con car. Los dos empezaron en cero. Vamos para hacer una política de escritorio. Empecé. ¿Hay distintos a los recuerdos? No. ¿Qué hago? Eso es el código, ¿no es cierto? Ujú. Chequeo si hay cambios y si no, cuento uno. Voy al siguiente. ¿Hay cambios? No. Entonces, ¿estamos hasta ahí? ¿Vamos? ¿Hay cambios? No. Cuento uno más. Avanzo al siguiente. ¿Hay cambios? No. Cuento uno más. Paso al siguiente. ¿Y ahí qué va a pasar? Hay un ¿Este cambio. es igual a este? Sí, perfecto, no hay corte de facultad. ¿Este es igual a este? No. No cuento todavía, ojo. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos al código. Corte, claro. ¿A dónde va a ir? Ahí. Va a llamar al procedimiento de corte de carrera, pues recién acaba de cambiar la carrera. Este no cambió, ¿no es cierto? Estaba en uno todavía. Cambió este. Vamos a ver qué hace ese. Para acá abajo. ¿Qué hace? Total de la carrera. ¿Qué significa esto? ¿Qué vale? ¿Cuánto vale? El resguardo de carrera, ¿cuánto vale? IQ. ¿Por qué no muestro el campo carrera? Yo, Porque ya el otro. el campo carrera, ¿qué es ya? Bien. Ujú. Entonces, lo que voy a mostrar es el resguardo que se mantiene con el dato viejo. Es igual a, ¿qué muestro? Se acaba de decir, el total de la carrera IQ es igual a Contador de esa carrera. 4. ¿Está bien lo que hizo o no? Claro. ¿Cuántos alumnos tiene IQ? 4. Viene bien el corte de control. ¿Qué hago acá? Lo que tiene el contador de carrera se lo paso, se lo sumo al contador de facultad y se lo asigno al contador de facultad. O sea, 4. O sea, acabo de contar 4, mostré el total, mostré la carrera y después de este 4 se lo pasé al contador de facultad. Eso es acumular al nivel superior. ¿Por qué? Porque la facultad, fíjense que nos cuenta, bueno, va a contar los bloques de los niveles inferiores.
Después, ¿qué hago? Al resguardo de carrera le asigno el nuevo valor del registro. ¿Qué era qué? Bien. Y el contador empieza en Y el contador de carrera comienza en 0. En cero. Y ahí empieza a ¿Para qué lo va a comparar. empezar en 0 de nuevo? ¿Para Pues sí. contar qué? Los alumnos de... De IEM. Y así. Vamos acá con IEM y volvemos. La pregunta no se vuelve a hacer, sino directamente se baja y se sigue contando en 1. Vamos al código, perdón. Como ya hice estas preguntas del condicional y acabo de salir de esto, ¿a dónde voy? Acá abajo. No vuelvo a preguntar. Voy acá abajo. Entonces sumo 1 directo del primer alumno de IEM de la facultad 1. Que es lo que tenemos ahí. Ya hecho. ¿Qué vuelvo? Avanzo al siguiente. ¿Hay cambios? No hay cambios. Avanzo al siguiente. ¿Hay cambios? ¿Hay cambios? No. Tampoco. Punto 3. Avanzo al siguiente. ¿Hay cambios? Sí. Hay un cambio. Y otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Muestro el total de IEM, perdón, es 3. Una vez que termino de mostrar el total, ¿qué hago? Esto se lo acumulo a este. 7. Eso es lo que decía el corte, ¿te acuerdas? Ujú. Después, ¿qué hago? No, easy. Easy y pongo a 0 para contarlo de Easy ahora. Que yo voy a comparar con Easy en la facultad 1. Y ahí volvemos. Sale del corte y ya cuenta 1 de Easy, va al siguiente, todo igual, va al siguiente, todo igual, va al siguiente, Igual. todo, va, 4. de 3 a 4, va al siguiente, sigue todo igual, cuenta 5, va al siguiente y ahora cortó otro ya. Vamos a ver qué pasa en ese momento. Cortando de arriba. ¿Qué pasaba cuando cortaba un nivel superior? ¿Qué es lo primero que hace? Llamar a claro. Llama al nivel Inferior. inferior. Vamos a ver si era así. Corte carrera, corte facultad. Acá está. Llama al corte carrera. ¿Qué hace el corte carrera? ¿Sí? Muestra los resultados de Easy. ¿Qué va a mostrar? Easy tiene 5 alumnos. Después, ¿qué hacía? Este 5, ¿a dónde lo pasa? Área acumulada Acumulado. de facultad. Por eso tiene que llamar al corte de Easy. Por eso llama al corte inferior primero. ¿Para qué? Para que esto pase. Si no, el dato de los de Easy no se acumula en la facultad. Claro. ¿Se entiende cómo funciona? ¿No? Por eso está llamada. Una vez que terminaba eso, ¿qué hacía? Guarda este. Ah, no, todavía este no. Este sí mantiene en 1, perdón. Guarda este con. ¿Qué había después de Easy? Largo. Empezaba largo, ¿no es cierto? Ah. LAR de la nueva carrera. Eso hacía el resguardo del corte de carrera. Después ponía 0 este y ya. Y ahí sale, termina de hacer el corte de carrera y viene acá. Y vamos a ver qué hace en el principal. Total facultad 1 es igual a 2. Después, ¿qué hace? El resguardo de facultad, ahora sí, pasa a ser el actual. El contador de facultad pasa a ser, pues ya lo mostró. Y vuelve a comenzar. ¿A dónde sigue ahora? Epa. Una vez que sale ahí, ¿a dónde sigue? Vamos para allá arriba. Entró acá. Después internamente lo llamó a este, no importa, pero no está en el condicional, entró acá. Lo llama al corte, hace todo lo que estuvimos viendo. ¿Dónde sigue? Cuenta. ¿Qué cuenta? El primer alumno de la nueva facultad y la nueva carrera. Y ahí vuelve a hacer todo lo mismo. Por cada facultad, por cada carrera. ¿Se entiende cómo va funcionando? Ujú. Ese es el corte de control. Detecta cambios en los bloques de datos que ya están determinados así porque está ordenado así. Entonces detecta este cambio,
detecta este cambio, primero después detecta este invoca este cambio, pues se entiende, se sobreentiende que es así, y va mostrando subtotales, este último subtotal termina de acumular los datos completos para la facultad y así. Entonces se va reutilizando variables, se van reutilizando acumuladores, resguardos. Fíjense que para la cantidad que tenemos acá, si tuviésemos que tener contadores para facultad y para carrera, tendríamos que tener cerca de 10 variables distintas, pero sabiendo cuántos hay. Y estamos utilizando 4. Y esas 4 nos pueden servir para montones de facultades y montones de carreras dentro de la facultad. Con 4 variables. Si no, tendríamos que definir tantas como haya diferentes. ¿Se entiende cuál es el problema de utilizar variables específicas para cada uno de los datos? Primero, no sé cuántos hay. Probablemente no sepa exactamente cuántos hay. Ni de qué carreras, ni cuántas facultades están cargadas. Entonces lo que se define son por niveles variables particulares y sobre eso se va trabajando en la reutilización. Eso es un esquema de corte de control. Esto es un corte de control. Los datos están ordenados y agrupados como yo los necesito y por eso puedo hacer este esquema. Si me piden que totalice cuántos alumnos tienen legajo 4 por facultad, ahí ya no puedo. ¿Sí? En realidad podría hacerlo teniendo un corte sobre este nivel. O si quiero totalizar totalmente aparte cuántos legajos 1 hay en toda la facultad o en toda la universidad, cuántos legajos 2. No está ordenado por eso, entonces ahí ya no puedo hacer corte. Entonces todo lo que me pidan fuera del esquema de agrupamiento de los datos ya no se puede hacer corte. Ahí sí se puede trabajar en el otro esquema que les dije la clase pasada, que era el de estadístico. Proceso estadístico. Por el proceso estadístico que hay que definir estructuras de soporte específicas para lo que necesito hacer. Como los datos no están ordenados como quiero, necesito estructuras de soporte. Esas estructuras de soporte suelen ser normalmente son un arreglo de tipo matrices o vectores. Eventualmente puede aparecer una lista, pero es raro. Normalmente son matrices, digamos, las que se utilizan para ese tipo de cuadros estadísticos. No digo que no pueda haber lista, puede haber. ¿Se entendió el proceso? Sí. ¿Alguna pregunta? Al final. Bien, hasta acá llega el parcial. Yo era para avisarlo, no. Hasta acá entra en el parcial, así que estudien. ¿Sí? La clase que viene ya voy a entrar en temas del segundo parcial. Hasta acá es primer parcial. Eventualmente, cerca del parcial, si tienen alguna duda o algo, yo prefiero que lo resuelvan los profes de práctica porque ellos le toman y ellos le corrigen. Pero eventualmente, si necesitan una mano o algo. Y 16 de junio. hasta ahora va a ser el 13. 13 de junio. Pero 13 para lo que es mañana, tarde, noche, digamos. Y creo que el 15 para lo que es a la mañana. Pero parece que si todo se da, van a tomar el 15 a todos. Si hay aulas disponibles. A la mañana, así que lamentablemente vayan pidiendo permiso. Todavía no está confirmado. ¿Pero por qué? Porque querían pasar para la semana siguiente, pero el 20 de junio es feriado, así que no se les puede tomar. Y ya el 27 se va muy lejos porque hay que tomar examen, o sea, recuperatorio en 2 semanas. Claro. Por ende, ya entramos prácticamente en vacaciones, tendríamos que tomar examen En agosto. en agosto. Y se va muy lejos, digamos. Así que no está nada definido por ahora, es el 13. Y cualquier cambio que se ¿Cuándo arrancan las vacaciones? Porque nos llegan los profes de práctica a dar corte de control para que entren en el examen. Hasta ahora eso es lo que tengo entendido. Se va a pasar una semana o 2 el examen, así que le van a avisar. Pero va a ser primero teórico-práctico, digamos. Como No, sea. siempre igual, el parcial es teórico-práctico. Chao. Siempre. La práctica y la teoría va a entrar hasta acá, hasta lo que hayan visto conmigo. Bueno, en realidad antes del parcial seguramente vamos a ver alguna cosa más, pero hasta acá entra en el examen. La posibilidad de que podamos rendir primero la teoría y después la práctica. No, Para no estar nervioso y estar todo... Dicen 15 minutos This is the university. You have to take the exam like it is